Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por otro día más que nos permite, agradeciendo a Dios también las oportunidades de estas conferencias, pero sobre todo para predicar la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, el tema a traer tiene por nombre Ve y diles. Ve y diles. Y antes de empezar, hermanos, quiero que traigamos a la mente allá Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Y quiero que tengan en mente esto porque en ese día está sucediendo algo importante, hermanos. Es el primer día de la semana. Va María Magdalena, a buscar a Jesús para ungirle, ¿verdad? Especies aromáticas. Y se encuentran con un ángel y le dice: el Señor ya resucitó, ve y dile a los discípulos. Y en el camino se encuentran con Jesús y le dice: ve y dile las nuevas. Vemos ahí, hermanos, aunque en el contexto está hablando de la resurrección de Jesús, seguimos predicando ese mensaje, hermanos. Aquellas mujeres fueron a llevar el mensaje. Obviamente Pedro vino a buscar a Jesús también y reforzar eso, hermanos. Cuando encontró ahí el lienzo, ¿verdad? Y encontró también el sudario, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cuál es el trabajo del cristiano? Ir, ¿verdad? Y decir o contar, hermanos. Nosotros somos siervos y debemos ser capaces de llevar un mensaje, hermanos, el mensaje de salvación a todo el mundo. Precisamente nuestros textos, Mateo 28, versículo 18 al 20, y Marcos 16, 15 y 16, que usted ya lo conoce, son textos importantes y medulares, hermanos, de los que vamos a estar tratando. Ahora bien, pensemos, hermanos, también de que nuestro trabajo, hermanos, es no tener miedo a predicar la palabra de Dios. Mateo 28, 10, le dice el Señor: hey, vayan, díganles que resucité, díganles las noticias, no tengan temor. Así que, hermanos, nosotros debemos tener bien claro, hermanos, que hoy, en especial hablando ya del Evangelio, que es nuestro tema tratar, predicar, ir y decir el Evangelio, tenemos que hacerlo, hermanos. Mire, tenemos algunas estadísticas. Nuevamente, me gusta a veces la información que hay, hermanos. Hay en el mundo 8 billones de personas. Cada segundo nacen 2 niños, nacen 226,000 personas al día, mueren 102,000 al día. La población crece 125,000 cada 24 horas. Pero miren, hermano, algunas cifras más. Creen en Dios el 61%, según los grupos que hacen este tipo de estadísticas. Creen en el alma un 74%, en el cielo un 56%, en la muerte un 54%, en el infierno un 49%. El ateísmo ha crecido más. Si usted se pone a pensar, el 80% es alguien que pudiera creer en Dios, pero de ese 80 todavía hay gentes que no creen en nada. Y aparte ha aumentado el ateísmo. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, hermanos? Somos siervos por amor a Jesús, hermanos, y predicamos a Jesús. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, nos dice la Escritura. Somos servidores del Señor. Si usted lee allá en Juan capítulo 12, versículo 26, dice: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. También hemos visto este texto importante. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 24, ¿qué nos dice la Escritura? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí. Si pensamos y analizamos estos textos que estamos hablando antes de entrar a nuestros temas, es nuestro trabajo ir, hermanos, porque somos siervos de Dios. El que quiera ser el primero, Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45, ¿verdad? Sirva a los demás, sirva a todos. De hecho, dice el término, a todos. Somos siervos, hermanos, que tienen amor, pero es un amor, hermanos, que sufre, ¿verdad? Es sufrido, benigno, que se goza de la verdad, que espera y que soporta. Eso lo hemos escuchado, hermanos, muchas veces, hablando del amor que debe tener el cristiano, ¿verdad? Y no nada más por los cristianos, hermanos, porque la idea es que tenemos que ir por aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que están separados del amor de Cristo. Somos siervos, hermanos, que amamos unos a los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero dice algo más, dice: en esto, ¿verdad?, conocerán todos que soy mis discípulos. Así que si tenemos este amor y somos de este sentir, hermanos, parecer, de servir,
de llevar el evangelio, de llevar el mensaje de que Jesús resucitó, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, vemos a través de la Escritura de seguir con esta gran comisión que tuvieron los apóstoles y ahora es nuestra misión, hermanos. Hago unas preguntas. ¿Qué pasaría si no lo hacemos? ¿Qué pasaría si no predicamos el evangelio, hermanos? Bueno, es muy importante entonces tener en claro que tenemos que hacerlo. Ahora, para esto, hermanos, podemos tener estas preguntas que estamos viendo ahí, hermanos. Y vamos a dar respuesta a la primera. ¿Qué debemos decir y hacer, hermanos? Hablando de ir y hacer. Mateo 28, 19 al 20, hermanos. Nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y implica el hacer discípulos, hermanos, hablarles de la palabra, instruirlos en la palabra, equiparlos en la palabra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Esa es la palabra de Dios. Para eso es, para equipar al hombre, para ayudarle a entender los planes y propósitos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ir, primeramente dice, y hacer discípulos. Y aquí en esto, hermanos, de hacer los discípulos, tenemos que hablarles de esa palabra, hermanos, que nos lleva a la fe, del creer en Jesucristo, del arrepentimiento genuino, del confesar a Cristo y obviamente del bautismo, nacer del agua y del Espíritu. Pero esto conlleva, hermanos, que tenemos que llevar este mensaje, hermanos, con urgencia. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Pues hacer discípulos, lo dijimos. Ir y predicar, dice Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar. Si usted lee un poquito más ahí, predicar, hermanos, es un mandamiento, la palabra queruso, hermanos. Predicar el evangelio, ¿verdad? Que es las buenas nuevas. El evangelio que usted ya lo conoce, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. 1 Corintios 15, el 1 al 4, hermanos. Nosotros tenemos que predicar este mensaje y el que creyere será salvo, ¿verdad? Y el que no, hermanos, nos dice la Escritura, que será condenado. Por eso es urgente el mensaje. Si somos siervos que aman, somos siervos que analizamos el querer, el privilegio de servir y seguir a Cristo, las pisadas del Señor, que implica incluso altas y bajas, hermanos, porque la vida del cristiano no es aburrida. Esto implica imitar a Cristo. Hermanos, usted y yo, ¿qué debemos decir y hacer? Pues precisamente predicar el evangelio. Dice ya Pablo en 1 Corintios 15, el 1 al 4, ¿verdad? Que si reciben, que si perseveran y retienen, hablando del evangelio, ¿verdad? No es en vano. Muchos de nosotros hemos creído, ¿verdad?, a este llamado y hemos obedecido, pero necesitamos compartirlo y es algo que vamos a estar analizando. Hermanos, nosotros tenemos una relación con Dios, pero también con sus propósitos. No podemos decir nada más, ya obedecí el evangelio, ya soy un cristiano y ya se terminó mi trabajo. Ya es todo lo que tengo que hacer. Recuerde que usted fue puesto una semilla, hermanos, y esa semilla debe crecer, debe germinar y debe dar frutos. Hermanos, nosotros no somos parte de la narración, no somos parte de la historia nada más. Nosotros no somos como parte de la historia nada más y ya así como soy cristiano y solamente ahí estoy en la historia. No, hermanos. Sigue ahorita en la actualidad. Usted y yo debemos anunciar el evangelio. Está vigente, hermanos. No solamente somos como a veces lo leemos, mira, y predicaban y servían. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? Pues debemos seguir predicando y sirviendo, hermanos. Dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué anunciamos, hermanos? Las virtudes de aquel que nos llamó. Analizando este contexto, usted puede ver claramente, hermanos, que aquí hablamos de la importancia del evangelismo, incluso el evangelismo personal. Vemos, hermanos, la identidad del cristiano. Como creyentes somos linaje escogido, hermanos, elegidos por Dios para ser parte de la familia y recibimos su gracia. Pero nada más no lo vamos a quedar nosotros. Tenemos que compartirlo. Sacerdote real, hermanos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar este mensaje. Este mensaje de salvación, hermanos, de alguna manera estamos representando al Señor. Imitamos a Cristo, dice Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11, 1. Anunciar, hermanos, es la palabra exangelo, hermanos. Y aquí podemos ver que habla de anunciar, hermanos, de llevar una noticia.
Esto es clave, hermanos, y es importante entender este papel y esta misión, hermanos, del creyente. Usted y yo estamos comisionados a anunciar. De hecho, hermanos, esta palabra, hay una palabra en griego que obviamente se refiere a anunciar, ¿verdad? Y cuando hablamos de anunciar aquí las virtudes, anunciar en especial, habla de la palabra exangeló, hermanos. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que poner atención de que habla la parte de afuera y evangelio, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Compartiendo el evangelio, anunciándolo. ¿Dónde, hermanos? Afuera. Tenemos que ir a predicar el evangelio, hermanos. Tenemos que llevar el mensaje. Mientras nosotros no entendamos la importancia de llevarlo afuera, hermanos, podemos nosotros aquí compartirlo, ¿verdad? Le decía a veces a los hermanos, hacemos campañas y decimos, ¿cuántos invitados tienes? Ninguno, puros hermanos. Entonces fue una campaña, hermanos, fue una conferencia. Cuando llenamos de puros hermanos, pero realmente no estamos trayendo almas. Hay que ir por ellos, hermanos, hay que predicar. Hermanos, anunciamos, ¿verdad? Anunciamos de una manera clara y precisa el mensaje, lo que es el evangelio. Recuerda la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos decir, y hacer? Nosotros anunciamos, hermanos, entonces, y es nuestra responsabilidad y un privilegio proclamar, hermanos, el mensaje abiertamente. Tenemos que decir esa palabra, hermanos, a los demás. Tenemos que anunciar que Jesús resucitó. Tenemos que anunciar que Jesús no está muerto, hermanos, que resucitó y está a la diestra. Usted y yo, hermanos, tenemos que considerar lo que anunciamos. Es un deber, hermanos, activo de compartir el evangelio, fíjese, número 1. 2, demostrar a otros quién es Dios y qué ha hecho por nosotros a través de Cristo. Podemos también compartir que es un llamado, hermanos. Es un llamado a la evangelización y a vivir una vida, hermanos, fíjense bien, que refleje la gloria de Dios para atraer a otros hacia Él. Cuando predicamos el evangelio estamos trabajando para el Señor, hermanos. Recuerden que es por la gracia, pero estamos trayendo hacia el Señor. Estamos predicando ese mensaje de salvación. Cristo vive, hermanos. Y es importante que usted y yo cambiemos la manera de pensar. Proclamar, hermanos, con audacia y con claridad, hermanos, las virtudes y maravillas de Dios, hermanos, mostrando el impacto transformador del evangelio en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho el yo obedecer a este evangelio? ¿Qué ha hecho el yo reconocer a Cristo como mi Salvador? Bien, hermanos, ahora venimos a otra pregunta. ¿A quiénes debemos ir y decirles? Ya hablamos de que el evangelio, hermanos, es anunciar, ¿verdad? Que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y está a la diestra del Padre. 1 Corintios 15, 1 a 4. Sabemos que Jesús resucitó, hermanos, y que hay un plan y un propósito, que no es algo al vapor, que Dios lo hizo a través de Jesús, hermanos. Para que usted y yo estuviéramos en paz con Jesús, para que fuéramos reconciliados, justificados, hermanos. Y gracias a Jesús que murió en la cruz, hermanos, y su preciosa sangre nos limpia. Pero nosotros sabemos que tenemos que obedecer ese evangelio y nacer del agua y del Espíritu. Nacer a través de esa agua y Espíritu para tener perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que nosotros, hermanos, debemos llevar este mensaje, pero ¿a quiénes debemos ir a decirles, hermanos? Dice allá en Mateo capítulo 9, versículo 36, tomando un poquito de lo que Jesús hacía en su ministerio, hermanos. Jesús tenía esta forma de ver las cosas y dice la Escritura, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjense, hermanos, el amor, la misericordia de Dios, tenía compasión, hermanos, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Tenía compasión. Él había aprendido del Padre, ¿verdad? De hecho, vino a dar a conocer al Padre, Juan capítulo 1, versículo 18. Nosotros podemos ver allá en 1 Pedro 1, 18, 19, que el Señor vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Entonces esas personas están en una vida vana, en una vida vacía. Nosotros tenemos que ir a predicarles este amor, predicarles de este mensaje de salvación, hermanos. Jesús, hermanos, tenemos aquí el trabajo que Jesús, y por mencionar algo breve, hermanos, trabajaba en el área de Galilea, en Capernaum, Nazaret. Tenemos textos, hermanos, pero Jesús lo que hacía, hermanos, en especial, dice la Escritura, obviamente, que enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. Recuerdo que Jesús estaba predicando el establecimiento del reino, ¿verdad? Pero estamos tomando el ejemplo de él. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Pues lo hacía con autoridad.
pero no nada más enseñaba, sino también sanaba. Lo que empezaba, lo terminaba. Él importaba, hermanos, y decíamos ahorita el texto, los desamparados, ¿verdad? Es decir, aquellos que dice el mismo diccionario, ¿verdad? Ovejas despellejadas, desgarradas, solitarias, sin Dios, ¿verdad? Los dispersos, hermanos, ovejas que vagan sin rumbo. Podemos hablar de ovejas que andan errantes. Allá Ezequiel capítulo 34, versículos 5 y 6, dice que andan perdidas estas ovejas en los montes. Dice, fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien los buscare, ni quien preguntase por ellas. Pero Jesús, hermanos, estaba haciendo ese trabajo. Para platicar, para traerlos a Él, obviamente, y hablarles de lo que venía pronto. Se iba a acercar el reino, el establecimiento del reino, la iglesia, hermanos, acuérdense. Eso es lo que estaba predicando Jesús. Y obviamente, hermanos, vemos que de él se admiraban, Marcos capítulo 1, versículo 22, se admiraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después vemos, hermanos, que allá en Marcos capítulo 2, versículo 17 nos dice, hermanos, que Jesús les dijo, los sanos tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que el Señor venía por esas ovejas. Y así como está hablando del establecimiento del reino, sabemos que Jesús, ¿verdad? Murió, fue sepultado, resucitó. Pero algo importante, hermanos, de lo que hizo antes de ascender al cielo, fue darles una comisión a los apóstoles, ¿verdad? Y es el texto que estamos hablando. Mateo 28, 19 al 20. Les habló, hermanos, de ir y predicar el evangelio, pero habría que hacerlo a esos discípulos. A bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El trabajo había que hacer, tenías que amar y buscar y alcanzar al perdido. Y esa comisión se la encomendó a los apóstoles, hermanos. Y podemos ver el trabajo que hicieron estos apóstoles tan grande, hermanos. Tanto a los judíos como también después vemos a los gentiles, ahí en Hechos 10. Vemos cómo el plan del Señor era de dos pueblos hacer uno, hermanos. Vemos cómo habla de la iglesia, hermanos, de este cuerpo donde Jesús es la cabeza y el plan de Dios a través de esta iglesia eterna. Así que vino a los desamparados, hermanos. ¿Cuál era el plan? Bueno, pues llevarles el evangelio de Cristo ahora. Es lo que encomienda que le da a los apóstoles, a los discípulos, a los apóstoles. Y nosotros vemos que nuestro trabajo, hermanos, aún sigue siendo ese trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestra misión. Debemos esforzarnos en predicar esa palabra, hermanos. Dice allá en Marcos 16, 20, algo que me queda bien claro del trabajo que Jesús les encomienda a los apóstoles. Dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales les seguían. Hacían señales, hacían milagros los apóstoles. Nosotros no, hermanos, tenemos todo el mensaje completo, Hebreos 1:1. Tenemos toda la palabra, hermanos. Hay que predicar la palabra, hay que aprender la palabra, hay que estudiar la palabra. La misión sigue, hermanos, no es temporal, es hasta que nos vayamos de este mundo, el Señor venga. Pero tenemos que predicar, hermanos, la palabra. Y tenemos nosotros que predicar, como dice ya Efesios capítulo 12, 2, versículo 12, dice, a los separados de Cristo, ¿verdad? A los excluidos de la ciudadanía, a los extraños a los pactos de las promesas, que están sin esperanza, sin Dios en el mundo. A ellos hay que predicarles. Porque no tienen dónde tomarse, hermanos. Están sin sentido en la vida. Ese mensaje, ¿no?, que les dio a los discípulos, que hicieron con gran denuedo, ¿verdad? Y el trabajo que hicieron tremendo, ¿verdad? Ellos, al llevar ese mensaje, también incluyó persecución, pero terminaron la tarea, hermano. Y nosotros debemos seguir con esa misión, llevando el evangelio. ¿Por qué debemos entonces, hermanos, nosotros ir y decir? Es nuestra pregunta siguiente. ¿Por qué debemos ir y decir? Primeramente, hermanos, somos llamados a multiplicarnos. Y este mensaje no se puede quedar con nosotros. Por eso le dice, ir y hacer discípulos. Si usted lo entiende bien, hermanos, tenemos una gran misión. Y hace un momento lo comentábamos, 1 Pedro 2:9.
Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero estamos encomendados a anunciar, hermanos, estas buenas noticias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que nosotros podemos dedicar nuestra vida al Señor, hermanos, para predicar ese mensaje. Nosotros debemos compartir ese mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Ese mensaje, hermanos, que es de vida, que es de esperanza. ¿Por qué? Porque somos la luz, somos la sal de la tierra, hermanos. Es nuestro trabajo que dice allá la escritura en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se puede esconder la luz abajo y poner una caja arriba, hermanos. La idea es que esa luz llegue a los demás. ¿Qué hace la palabra, hermanos? Alumbra. ¿Qué debe ser nuestras obras? Que alumbren para que otros glorifiquen al Señor. Esa es la intención, hermanos. Que vuestras obras alumbren para que otros glorifiquen al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así que tenemos un motivo bien importante de por qué debemos ir. Si somos luz y somos la sal de la tierra, hermanos, debemos compartir este mensaje. Esta luz tiene que llegar a los demás. Somos siervos, hermanos, que miran por los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4 nos dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo, hermanos? Con humildad. Y dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que debemos preocuparnos por los demás. Por eso debemos ir, hermanos. Hemos estado hablando al principio, otra vez, hermanos, del Evangelio, la importancia de llevar que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y está a la diestra del Padre. Hemos hablado de que es necesario ese mensaje llevarlo a aquellos que lo necesitan. Es nuestro deber, hermanos, es nuestra responsabilidad. Si somos siervos, hermanos, de corazón, llenos de sabiduría, váyase, recuerda usted ya Mateo capítulo 13, versículo 23, ¿se acuerda del que tiene la semilla buena, que cae la semilla en tierra buena? Dice ahí, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. ¿Qué da, hermanos? Fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Así que si está una semilla en nuestro interior, hermanos, piénselo así como una planta. Esa semilla debe, ¿qué, hermanos? Germinar y brota con una raíz fuerte, hermanos, porque estamos bien cimentados en la fe. Esa crece, hermanos, el tallo y emerge hacia afuera por la gracia de Dios, hermanos, porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Se desarrolla, hermanos. Independientemente del ambiente, Dios busca la manera que crezcamos y nosotros debemos buscar crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento, hermanos. Dice, da fruto. Da semilla para la honra y la gloria de Dios. Otra vez, hermanos, el dar fruto es parte de nuestro trabajo. Es parte de compartir la palabra y que otros reconozcan y poner la semilla en que otros también, que hermanos, crezcan y germinen y crezcan. Hermanos, póngase a pensar, es triste el fruto que no tiene semilla. Es triste aquel que no tiene a alguien adentro, hermanos, que está vacío, que no tiene a Cristo. Y hablamos hace un momento, siervos de amor, que sirven a los demás, siervos que buscan agradar al Señor, que aman a los hermanos, pero no hacemos nada. Y podemos entender, hermanos, los conceptos bíblicos del Evangelio a detalle, pero si no nos movemos, hermanos, y no hacemos nada, somos como un símbolo, ¿verdad? Que resuena, como un metal que hace ruido, hermanos. No hay amor. Siervos, hermanos, nosotros debemos, ¿verdad?, ir y decir, ¿verdad? Porque somos, hermanos, siervos que colaboran. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Somos colaboradores, hermanos. Y un colaborador, hermanos, no se sienta a ver. Si es nuestra postura estar en la banca, hermanos, ¿usted cree que estamos haciendo el trabajo para la obra del Señor? Recuerden, hermanos, que Dios tiene un plan y un propósito. Isaías 55, versículos 10 al 11 dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada
en aquello para que lo envíe. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener ese corazón de decir, yo estoy puesto, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Ayúdame a predicar la palabra, ayúdame a llevar el mensaje de salvación. Hoy muchos están más preocupados por posiciones, hermanos, a veces en la iglesia. O queremos demostrar que sabemos más que los demás. Y disculpe, hermanos, si no tengo a lo mejor la mejor dicción o el mejor acople de mis letras y mis palabras en este mensaje. Pero no se trata de mi voz ni de mi presencia, sino de la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra a la que debemos poner atención. Nosotros solamente somos instrumentos. Gloria a Dios, hermanos, por ello. Hermanos, debemos ir y decir, porque queremos apoyar y servir al propósito de Dios. No podemos quedarnos con la bendición nosotros, tenemos que llevar el evangelio a los demás. Recuerde lo que vimos hace un momento, Jesús predicó el establecimiento de la iglesia, el del reino, ¿verdad? Y estuvo los 3 años trabajando arduamente, preparando a los discípulos, ¿verdad? Fue crucificado, resucitó. Hechos 1:3 nos dice que se le apareció durante 40 días a más de 500 personas a la vez, ¿verdad? Ya en 1 Corintios 15, del 5 en adelante. Y vemos, hermanos, que el trabajo después le dijo una comisión, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Pues llevar el evangelio. Terminar la tarea, hermanos. Esa semilla tiene que ponerla en manos de otros para que crezcan. ¿Quién hace crecer la semilla, hermanos? Dios. Usted predique, hermanos, predique. Seguimos al siguiente punto, hermanos. Ok. Parece que se quedó quieto. Ahí está. ¿Cuándo debemos ir y decir, hermanos? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, hermanos. Al 5. Dice la palabra, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo. O sea que hay que predicar, hermanos, en todo tiempo, cuando haya oportunidad, hermano. Dice, la escritura dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué hermoso, hermanos, es tener esa palabra y prepararse, estudiarla, retenerla, perseverar en ella, pero sobre todo compartirla. Debemos tratar de estudiar la palabra, hermano. Debemos esforzarnos en retener esa palabra y ponerla en práctica. No solamente oidores, Santiago capítulo 1, versículo 22, sino hacedores. ¿De qué sirve que tengamos talentos, hermanos? Y en lugar de ponerlos a trabajar, los escondamos. Tenemos que predicar la palabra. Dice el versículo 5, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio, le dice Pablo a Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, el trabajo que le está diciendo. Está alerta. ¿Por qué está diciendo la alerta, hermanos? Porque hay falsos maestros. Hay quienes están llevando por un mensaje falso, hermanos, a las ovejas, aparte de las que están perdidas. Nosotros tenemos que predicar la verdad, pero tenemos que estar alertas, sobrios, hermanos. 1 Pedro 3:15, siempre preparados. Siempre preparados. Pablo decía ya en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 19, dando respuesta a la pregunta, ¿cuándo debemos ir a decir? Dice Pablo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Y mire lo que dice en el contexto, lo voy a leer, hermanos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Dice más adelante, ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál es la recompensa? Y miren la respuesta, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Esa es la recompensa. El hecho que tú prediques la palabra, esa es la recompensa, hermanos. Y tú estás siendo olor fragante para el Señor, tus obras, hermanos, glorifican a Dios. El compartir, hermanos, de esa palabra, compartir que Jesús, ¿verdad? Vuelvo a repetir, murió, fue sepultado, resucitó y está a la diestra del Padre. Compartir que el evangelio, el poder de Dios, hermanos,
Compartir que este evangelio de la gracia, este evangelio de Cristo, este es el evangelio de la salvación, hermanos, por el cual estamos nosotros viviendo. Vivimos y morimos, ¿verdad? Porque confiamos en que así como estamos viviendo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Hace tiempo que decidí obedecer el evangelio, hace tiempo que persevero en el evangelio, hace tiempo que lo retengo, pero también hace tiempo que lo comparto. Ay de mí si no predico el evangelio, hermanos. Y dice Pablo aquí en este contexto, me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. ¿Se fija? Siervos, buscando, hermanos, traer a los demás. Pablo decía en muchas ocasiones, andando en el mundo, ¿verdad? Pero dice, no soy del mundo, aunque ande en el mundo, no soy del mundo. ¿Lo hago para qué, hermanos? Para ganar para Cristo. Nosotros cada día tenemos una oportunidad, hermanos, de ir y predicar el evangelio a alguien en necesidad. Tenga compasión, tenga misericordia, hermanos. Dice allá Filipenses capítulo 1, versículo 27, hablando de combatir unánimes, hermanos, porque es un combate, es una pelea, estamos peleando la batalla, hermanos. Estamos corriendo la carrera. Y Pablo dice que la terminó, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7 y 8. Terminó el trabajo, ¿eh? Pero dice aquí, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Quién es el único que te pueda aprobar, hermanos? Pero para eso necesita estar calificado usted. Y tenemos que prepararnos, hermanos, esas características que el Señor quiere. Piensa en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo bueno, todo lo buen hombre. Busque las cosas de arriba, ponga los ojos en Cristo. Todo lo que haga, hágalo para el Señor. Al final de cuentas, todo lo que hacemos, hermanos, nos damos cuenta que esa dedicación de nuestra vida al Señor, a través del mismo conocimiento de Dios, nos lo da. Es decir, cuando conocemos a Dios cada día más, nosotros servimos más al Señor. Cuando nos falta conocimiento, es cuando no entendemos por qué estamos haciendo. Pero cuando tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, abrimos los ojos, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y podemos servir al Señor. Hermanos, dice aquí, que os comportéis como es digno del evangelio, para que sea que vaya a veros, dice, o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Le dice a los filipenses, que estéis firmes en un mismo espíritu, hermano, en un mismo sentir. ¿Cuántas veces Pablo habló de eso? 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, en un mismo parecer. A veces decimos, qué raro que no nos parezcamos, ¿verdad? Y hablando espiritualmente. Imagínense ir a otra congregación y decir, oye, pues no nos parecemos en nada. Pensamos totalmente distinto. Qué triste, hermano. Porque si tenemos una misma mente de Cristo, debemos tener un mismo parecer, un mismo sentir. Una misma fe, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Apuntar al cielo, hermanos. Apuntar al cielo. Poner los ojos en Cristo, hermanos. Estás firmes en un mismo espíritu, dice aquí, combatiendo unánimes. ¿Cómo, hermanos? Unánimes. Para los que les gusta trabajar solos, ¿verdad? Qué triste a veces es cuando en la iglesia hay grupos, ¿verdad? Y pareciera que así están bien. Y están trabajando nomás un grupo y el otro no. Hermanos, el Señor siempre ha hablado, y si usted lee Juan 17, ¿verdad? Habla de la unidad. Y siempre Jesús dice que así como tú, Padre, y yo, y ellos estén conmigo, juntos, en la unidad, en la forma de pensar y trabajar. La congregación que no trabaja en unidad, hermanos, está aplicando mal un concepto por ahí, que dicen divide y vencerás. Pero no sé qué quiere vencer, porque a lo mejor lo que quiere vencer es su servicio a Dios, porque en lugar de unirse, está dividiendo, hermanos. Y hasta el enemigo, hermanos, se une. ¿Qué será, hermanos, que nos pasa ahí a nosotros? Tenemos que tener la mente de Cristo. Combatiendo unánimes, hermanos, y lo dice aquí, por la fe del Evangelio. Bien claro, hermanos, combatiendo por la fe del Evangelio. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en el Señor, confiamos en este llamado, hermanos, que Jesús resucitó, está a la diestra, que vendrá por segunda vez. Bueno, es lo que hay que predicar, hermanos. Ir y predicar. Avanzo, hermanos. Excusas para ir y decir. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque ya mencionamos que hay que ir, a quien hay que predicar, a los desamparados,
Ya tenemos el ejemplo de Cristo, ya sabemos que la comisión es para los apóstoles, nosotros tenemos la misión, tenemos que llevar el mensaje, sabemos que es un mensaje de salvación, sabemos que Jesús resucitó, ¿verdad? Sabemos que Jesús está a la diestra, que vendrá por segunda vez, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, sabemos que Él lo rescató y que la intención es que los demás, hermanos, conozcan de Cristo y sean también rescatados. Acuérdense, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, algunos piensan que Dios es tardo, ¿verdad? Pero lo que quiere es que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos, hermanos. El trabajo todavía no se termina. Tenemos que hacerlo, hermanos. Pero hay una situación aquí, hermanos. Excusas para ir y decir. Y aquí quiero mencionar unos ejemplos, hermanos. Me voy a salir poquito a lo mejor del tema, pero usted va a decir, bueno, ¿por qué menciona al hermano eso? Porque es importante para que vea usted que a veces a aquellos que se les ha encargado de parte de Dios una tarea, a veces no la quieren hacer. Tenemos el ejemplo, hermanos, allá en el Antiguo Testamento de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? A Moisés, hermanos, Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, ¿verdad? Para que vaya a Egipto y libere el pueblo de Israel, ¿se acuerda? Allá Éxodo capítulo 3 y 4, ¿verdad? Moisés inicialmente, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Puso excusas por su falta de habilidad para hablar y por su temor de no ser creído por los israelitas y el faraón. Fíjese lo que decía ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés respondió a Dios. Tuvo la oportunidad él de hablar con Dios, aunque sabemos que nadie vio a Dios, nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Pero él lo cuestionaba y decía, ¿quién soy yo? Dice Moisés, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Verdad? Usted puede decir, ¿cómo andaba ahí la autoestima de Moisés, no? ¿Quién soy yo? Pero ¿quién le estaba dando la orden, hermanos? Y cuando Dios habla y te dice, haz, ¿por qué dudamos, hermanos? ¿Por qué dudamos cuando nuestro Dios nos ha dado abierto camino, cuando Dios nos da un sendero claro y preciso para hacer las cosas? Cuando nos da un camino a través de Cristo. Cuando nos da la palabra, ¿verdad? Su providencia. Cuando nos da esa mayordomía, hermanos, para su palabra, para administrar su palabra, el evangelio y llevarlo a los demás, hermanos. ¿Por qué dudamos? Cuando Él nos prepara, le hemos hablado de la suficiencia, Él nos capacita. Y dice Pablo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y si he trabajado más que los demás, es por la gracia de Dios. Moisés, hermanos, le dice, ¿quién soy yo para ir con el faraón? Y ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 1, un par de veces voy a mencionar algunos textos de él. Dice ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Otra vez, hermanos, ¿quién le estaba dando la instrucción? Dios. Y sabemos que Moisés llevó al pueblo de Israel y hubo varias cosas que vivieron, hermanos, sobrenaturales, pero sobre todo que demuestran el poder de Dios sobre todo. Pero aún aquí vemos a Moisés en la encomienda, hermanos, al inicio, que ¿qué, hermanos? Que ponía excusas, hermanos. Excusas, no me creerán. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 10 y 11. Entonces Moisés dijo a Jehová, fíjense, hermanos, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Ahora resulta que no ha sido, ¿qué? De fácil palabra. Y dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora resulta que hasta batallaba para hablar. Y le dice Dios, hermanos, ¿quién te dio la boca, verdad? ¿Quién te dio la boca? ¿Verdad? Hermanos, no sé cómo le habrá dicho nuestro Padre Dios, pero seguramente le dijo, ¿quién te dio todo lo que tienes? ¿Quién te dio la boca? Le dice ahí. Dice, ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hermanos, cuando Dios manda, los hijos obedecen. Ir y decirle, hermanos, es nuestro trabajo.
Es decir, llevar, y si realmente eres un hermano que tiene amor para con los demás, lleva el mensaje. Hermanos, Jonás, tenemos ahí a Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Capítulo 1, versículo 3 al 5. A Jonás, hermanos, Dios envía a predicar el arrepentimiento a Nínive. Pero Jonás, hermanos, hace lo contrario otra vez. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? Con ese mensaje. Intenta escapar del llamado de Dios. Imagínense, hermanos, esconderse de Dios. ¿Quién puede esconderse de Dios, hermanos? Podemos decir, no, alguien lo va a hacer. Alguien le va a predicar. ¿Usted cree que eso va a quedar oculto a Dios? Hermanos, dice este hombre, bueno, dice la escritura, perdón, sobre este hombre, que obviamente intentó escapar del llamado de Dios por miedo y por falta de deseo de ver a Nínive perdonada. Ese era todo lo que traía, que no quería ver a Nínive perdonada. Cuando entran las ideas del hombre, hermanos, a veces quieren cambiar las cosas de Dios, pero Dios, los pensamientos de Dios, hermanos, no son como los nuestros. Y Jonás, hermanos, dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, hermano, si él hubiera estado con los apóstoles allá en la tormenta. Pedro fue, o los apóstoles hablaron a Jesús, hermano. ¿Usted qué hubiera hecho? Si hubiera sido esa misma barca, hermano. O ahí se mete al camarote y se pone a dormir. En lugar, hermanos, de predicar el mensaje. En lugar de enfrentar el mensaje. Y créalo, hermanos, que muchas veces uno puede pensar, ¿realmente seré yo quien pueda compartir el mensaje? ¿Realmente yo estoy capacitado para llevar el mensaje? Y esto es una excusa que estamos poniendo. Porque no necesitamos, hermanos, tener grandes dotes para predicar la palabra. Tenemos que tener el corazón y la mente para servir al Señor. La humildad, hermanos. Jeremías, hermanos, capítulo 1, versículo 4 al 8. Dios lo llama a Jeremías para ser profeta. Pero Jeremías, fíjense lo que objeta, que es demasiado joven e inexperto. Le dice estas palabras, hermanos. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. ¿Qué nos dice a nosotros? Ir y hacer discípulos. Le dije que era un mandamiento. Ir y predicar. Predicar le dije que es un mandamiento. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Soy un niño. Es que yo no puedo hablar. Es que yo no quiero hacerlo, ¿por qué a ellos? Tenemos un ejemplo más, hermanos. Allá en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, nos habla de 3 personas, ¿verdad? Que le dijeron al Señor, yo quiero ir contigo, ¿verdad? El Señor dice, bueno, sígueme. Bien, sígueme, les dice el Señor. Los invita a seguirlos, ¿verdad? Pero hay un hombre, el tercero, hermanos, en especial le dice que antes de seguirlo, que lo deje ir a despedirse de su familia. Y Jesús le responde, nadie que eche mano al arado, ¿verdad?, y mire atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, cuando usted va arando, si usted se acuerda del arar, hermanos, ¿qué hace, hermano? Afloja la tierra. ¿Y qué más hace, hermanos? Da la vuelta y arranca las malas hierbas. ¿Para ponerlas qué? La semilla. Así que si tú vas arando y volteas atrás, hermano, aparte del surco, no vas a arrancar bien las malas hierbas, hermanos. Y a veces, hermanos, nosotros volteamos para atrás. No necesitamos, hermanos, nosotros excusas de este tipo. No necesitamos la validación de otros para predicar el Evangelio, hermanos. No necesitamos la elocuencia perfecta, hermanos. No necesitamos, ¿verdad?, las palabras perfectas, pero sí hablar la verdad, la palabra de Dios, prepararnos, hermanos. No necesitamos mirar atrás, hermanos. Necesitamos nosotros predicar el Evangelio. Necesitamos nosotros ir y hacer esa acción tan importante de predicar el Evangelio. Con amor, como siervos, como aquellos que desean agradar al Señor. Usted y yo debemos esforzarnos en tener ese corazón. Ay de mí, dice la Escritura, ¿verdad? Ay de mí, ¿verdad? Si no predico, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Podemos tener un gran corazón. Podemos tener muchos dotes, ¿verdad? O talentos. Podemos tener una elocuencia.
Podemos tener hasta el conocimiento, pero si no tenemos el amor, hermanos, para amar a los otros y buscarlos y predicarles, el amar, el buscar y alcanzar el perdido, hermanos, entonces ¿dónde queda, hermano, nuestro trabajo? Es una misión muy grande y este texto lo hemos escuchado muchas veces, hermano, ¿verdad? Bueno, este es parte de la conclusión, ¿verdad? Que prediquemos en todo tiempo. Pero hay un texto que quiero que me deje. Este texto lo he escuchado, hermanos. Hermosos son los pies. Hermosos son los pies de los que predican, hermanos. De los que se esfuerzan en llevar el mensaje. Así que ponga en su corazón y en su mente, hermanos, y tenga esto, repito. ¿Hasta cuándo vamos a terminar esto, hermanos? Esto me trae a la mente Isaías capítulo 6, cuando él dice, oí una voz al Señor y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero después le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Él dice, hasta que las ciudades estén destruidas, que no haga habitantes, que no haga gente. ¿Hasta cuándo debemos predicar, hermanos? Hasta cuando hayamos acabado el trabajo en el área. Hasta cuando hayamos realmente hecho el trabajo con aquellos que necesitamos alcanzar para Cristo. Y ya le digo, a lo mejor nos vamos antes, o viene el Señor, pero cualquiera de las dos tenemos que esforzarnos. Recuerden, hermanos, que nosotros somos también de esos rescatados y somos deudores. Romanos capítulo 1, versículo 14. Y como somos deudores debemos predicar el Evangelio, dice Pablo. Debemos esforzarnos en entender que como administradores, ¿verdad? Como mayordomos, le decía hace un momento, de este mensaje, tenemos que hacerlo de la forma correcta. Hay multitudes, hermanos, hoy, como ovejas sin pastor. Tengamos compasión de ellas. Están esperando una instrucción espiritual, pero si no hay nadie que les predique. Tenemos nosotros que tener el carácter e imitar a nuestro Señor Jesucristo. Perseverar, hermanos, y buscar seguir sus pisadas. Buscar tener el amor y el corazón que tuvo Jesús para hacer la voluntad del Padre. Si nosotros somos de los que decimos y hacemos, ¿no? Ir y hacer. Ir y decir. Usted y yo tenemos un tiempo para reflexionar esto, pero este tiempo debemos aprovecharlo. Y hoy es un buen día para aquel que no reconoce todavía a Jesús en sus caminos, para que obedezca este evangelio, para que nazca del agua y del Espíritu. Mientras tanto, usted y yo, esforcémonos, hermanos, para predicar la palabra. Esforcémonos para ir y hacer discípulos. No pongamos excusas. Tengamos ese corazón, hermanos, que nuestro Padre Dios desea que tengamos y tenemos en el ejemplo de Jesús. Usted y yo podemos esforzarnos con diligencia, podemos esforzarnos con humildad, podemos esforzarnos porque por la gracia de Dios, hermanos, podemos hacer lo que nos encomiende y tenemos que buscar nosotros, ¿verdad? Luchar, pelearla, dice el apóstol Pablo ya en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado, ¿verdad? La carrera, he guardado la fe. Entonces me espera la corona. Mis hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de poner al Señor en nuestro corazón y sobre todo poner en práctica su palabra y llevar el mensaje de salvación. Prediquemos, hermanos, prediquemos y llevemos el Evangelio de Cristo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.